Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo es un capítulo extenso, pero tiene mensajes poderosos, 75 versículos, pero en todos nos enseñan ocasiones, eventos que pasó Jesús, donde demuestran su poderío, su amor, en contraste con la actitud de los fariseos y de los religiosos de aquel entonces. Se presenta allí entonces una diferencia entre la religión de los que profesaban ser el pueblo de Dios y la religión que Cristo venía a enseñar. La diferencia. Por eso es que debemos prestarle mucha atención. No voy a tener el tiempo para poder detallar cada versículo o cada evento, pero sí voy a leerte algunos textos salteaditos para que podamos profundizar en algunos asuntos que me parecen muy importantes. El contexto en el cual se mueve este capítulo es donde Jesús y sus discípulos están en Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Recuerda que Él está hablando unas palabras sobre las señales del tiempo del fin y todo lo demás. Cuando termina de hablar, entonces ahora sucede lo que registra el capítulo 26. Jesús sabe que su tiempo en la tierra está llegando a su fin y que pronto será traicionado y arrestado. Por eso lo manifiesta en este capítulo. La última cena es un momento crucial en el que Jesús establece el sacramento de la comunión y da instrucciones finales a sus discípulos. Dice la Biblia, Mateo 26, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Te mencioné que esas palabras a las cuales se refiere aquí, que hubo acabado de hablarlas, se refieren a las palabras del capítulo 25 y 24, cuando Él enseña esas profecías o esos eventos que sucederán en el tiempo del fin y también en la destrucción de Jerusalén. Es la última parte del día martes, está allí hablándole Jesús a los discípulos. Así que se acerca el día de la Pascua. Dice el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Era martes, en 2 días sería jueves, donde era el día de la Pascua. Así que Jesús, conociendo ya el tiempo que se le acercaba y que llegaba el momento de la Pascua, empieza a preparar todo. Y ahora dice el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Este hombre, Caifás, dice Review Herald del 12 de junio del año 1900, con Caifás terminó el sumo sacerdocio judío. El servicio se había vuelto vil y corrupto y ya no tenía relación alguna con Dios. La verdad y el derecho eran odiosos a los ojos de los sacerdotes. Eran tiranos y engañadores, llenos de planes egoístas y ambiciosos. Un servicio tal no podía perfeccionar nada, pues estaba en sí mismo plenamente corrupto. La gracia de Dios no tenía ninguna relación con él. Caifás era sumo sacerdote solo aparentemente. Llevaba los vestidos sacerdotales, pero no tenía una relación vital con Dios. Era incircunciso de corazón, orgulloso y altivo. Demostró que por su indignidad nunca debería haber llevado las vestiduras del sumo sacerdote. No tenía autoridad celestial para ocupar ese puesto. No tenía ni un rayo de la luz de Dios que le mostrara lo que era la obra del sacerdote o para qué se había instituido ese oficio. Terrible todo este asunto. Terrible la forma en cómo se estaba llevando el sacerdocio. Y ahora viene del versículo 6 al 13, ese momento cuando Jesús es ungido en Betania. Una gran lección, una gran enseñanza acerca del amor y la misericordia de Dios. No voy a leerlo, pero te voy a leer una cita de Mensajes Selectos, página 28 del año 1897. Mira lo que dice. Hay dádivas que distribuimos correctamente según el carácter y las necesidades de aquellos a quienes las damos. No muchos de los pobres habrían apreciado la ofrenda de María o el sacrificio de sí mismo que hizo nuestro Señor, que fue el más grande que podía haberse dado, que podía haberse hecho. Aquel ungimiento fue un símbolo del rebosante corazón de la dadora, fue una demostración externa de un amor alimentado por corrientes celestiales hasta que desbordó. Y ese ungimiento de María, que los discípulos llamaron derroche, se repite 1000 veces en los sensitivos corazones de otros. El Señor Dios
es generoso en sus dádivas para nuestro mundo. Puede hacerse la pregunta: ¿por qué demuestra el Señor tanta generosidad, tanto derroche en la multitud de sus dádivas que no se pueden enumerar? El Señor anhela ser tan generoso con su familia humana que no pueda decirse de Él que podría haber hecho algo más. Cuando dio a Jesús a nuestro mundo, dio todo el cielo. Su amor es incomparable, no se reservó nada. Para el razonamiento humano, todo el plan de salvación es un derroche de misericordias y recursos, pero son dados para lograr la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre. La expiación es supremamente capaz para asegurar mansiones celestiales a todos los que la reciben. La supuesta liberalidad de María es una instrucción de los métodos de Dios en el plan de salvación, pues la naturaleza y la gracia manifiestan, cuando se relacionan mutuamente, la ennoblecedora plenitud de la fuente de la cual fluyen. Amén, gloria al Señor. Y esto es lo que ejemplifica este relato. Los discípulos se molestaron porque vieron mucho derroche, pero Jesús dio allí un ejemplo de lo que es Dios. El derroche de amor que da Dios no es desperdicio, es que Él tiene un amor inmenso por nosotros. Y ahora viene el versículo 14 al 16, donde Judas ofrece entregar al Señor, y de allí empieza el plan de empezar a buscar la oportunidad para entregarlo, dice el versículo 16. Pero Mensajes Selectos, página 28 del año 1897 dice: el amor al dinero en el corazón de Judas crecía con el ejercicio de sus perspicaces capacidades. Su capacidad financiera práctica habría sido de mucha utilidad para la pequeña iglesia si hubiera estado dirigida, iluminada y modelada por el Espíritu Santo, y mediante la santificación de su espíritu podría haber tenido una clara conciencia, un correcto discernimiento para apreciar las cosas celestiales. Pero Judas fomentaba constantemente planes sagaces, mundanos. No había en él ningún pecado manifiesto, pero sus conceptos astutos, el espíritu egoísta y mezquino que se posesionó de él, finalmente lo indujo a vender a su Señor por una pequeña suma de dinero. Qué terrible es el amor al dinero. Por eso dice la Biblia que esta es la raíz de todos los males. Sigue diciendo la sierva del Señor: hay dos clases de experiencias, la ostentación externa y la obra interior. Lo divino y lo humano operaban en el carácter de Judas. Satanás modelaba lo humano, Cristo lo divino. El Señor Jesús anhelaba ver que Judas se pusiera a la altura de los privilegios que le habían sido dados, pero la parte humana del carácter de Judas se mezcló con sus sentimientos religiosos y él los consideró como atributos esenciales. Al considerarlos así, dejó abierta la puerta para que entrara Satanás y se posesionara de todo su ser. Si Judas hubiese practicado las lecciones de Cristo, se hubiera entregado a Cristo y consagrado plenamente su corazón a Dios, pero su confundida experiencia lo estaba descarriando. Y eso fue lo que sucedió. Se apartó totalmente al punto de llegar a vender a Jesús. Judas estuvo con Cristo durante todo el periodo del ministerio público del Salvador. Tuvo todo lo que Cristo podía darle. Si hubiese usado sus capacidades con ferviente diligencia, podría haber acumulado talentos. Si hubiese procurado ser una bendición en vez de ser un hombre polémico, criticón y egoísta, el Señor lo hubiera usado para promover su reino. Mira bien, era polémico, egoísta, criticón, era especulador, pensaba que podía manejar las finanzas de la iglesia y adquirir ganancias mediante su astucia comercial. Su corazón estaba dividido, amaba la alabanza del mundo. Se resistía a renunciar al mundo por Cristo. Nunca entregó a Cristo sus intereses eternos. Tenía una religión superficial y por eso especuló con vender a su maestro y lo traicionó con los sacerdotes, pues estaba plenamente convencido de que Cristo no permitiría que lo apresaran. Judas fue un fraude en religión. Mantenía una norma elevada para otros, pero él fracasó completamente en alcanzar la norma bíblica. No permitió que la religión de Cristo penetrara en su vida. ¿Cuántos hoy día, como Judas, están traicionando a su Señor? Los que son fraudulentos en los negocios, sacrifican a Cristo por las ganancias y manifiestan una sabiduría que concuerda con la de Satanás. El que posee la fe que obra por el amor y purifica el alma,
tendrá como norma de su vida el no especular para buscar ganancias egoístas. Y por último, Review en General del 12 de mayo del año 1903 dice: cuando Cristo permitió que Judas se asociara con él como uno de los 12, sabía que Judas estaba poseído del demonio del egoísmo. Conocía que su falso discípulo lo traicionaría y sin embargo no lo separó de los otros discípulos alejándolo de él. Estaba preparando la mente de esos hombres para su muerte y ascensión y previó que si alejaba a Judas, Satanás lo usaría para divulgar informes que serían difíciles de explicar. Los dirigentes de la nación judía estaban alerta, procurando encontrar algo que pudieran usar para contrarrestar las palabras de Cristo. El Salvador sabía que si alejaba a Judas, éste podía interpretar tan mal y tergiversar de tal modo sus declaraciones que los judíos aceptarían una falsa versión de sus palabras y usarían esa versión para ocasionar un terrible daño a los discípulos y para dejar en la mente de los enemigos de Cristo la impresión de que los judíos tenían razón al asumir la actitud que habían tomado contra Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, Cristo no alejó a Judas de su presencia, sino lo mantuvo a su lado para poder contrarrestar la influencia que él pudiera ejercer contra su obra. Mira lo interesante y todas las oportunidades que tuvo este discípulo, pero las desperdició porque él quería dinero, quería bienes materiales. Ahora viene el relato de la institución de la Cena del Señor, donde Jesús implementa esta ceremonia tan importante. Y cada vez que participamos y celebramos esta ceremonia, estamos recordando y conmemorando ese momento tan especial, el derroche del amor de Dios como lo tienen los impíos. Es un derroche, pero no es el desborde, es el amor más inmenso, más grande de Dios al entregar su Hijo. Y nosotros, cuando estamos participando de esa ceremonia, no estamos viendo un derroche de amor, sino al contrario, estamos viendo un amor inmenso de Dios hacia nosotros, que está dispuesto a salvarnos sin importar lo que tenga que hacer, sin importar el precio que deba pagar. Ya lo pagó todo para salvarnos a nosotros. Ahora viene el versículo 31 al 35, donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Y es interesante porque Pedro manifiesta ser firme. Pedro manifiesta quedarse en pie, sin desviarse. Y dice, Mensajes Selectos, página 115 del año 1902, muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando con arrogancia declaró que no negaría a su Señor. Y debido a esa arrogancia son fácil víctima de las trampas de Satanás. Los que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos mismos, y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Pero los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias que Dios nos da, pronto caeremos. Cristo no evitará las heridas del que entra espontáneamente en el terreno del enemigo. Él permite que el arrogante, el que actúa como si supiera más que su Señor, siga adelante con su supuesta fuerza. Después vienen sufrimientos y una vida estropeada, o quizá la derrota y la muerte. Terrible esto, querido hermano. Préstale mucha atención entonces a los consejos de Cristo Jesús, porque lo que Él dejó es palabra de vida, y si no les prestamos atención, entonces la muerte nos tomará. Luego viene el versículo 36 al 46, donde se presenta esa lucha, esa victoria de Cristo Jesús allí en el Getsemaní. En este lugar fue donde Cristo venció, porque pasó por grandes luchas, grandes pruebas, y quería el apoyo de los discípulos, pero no los tuvo. Y algo importante, mira, estaba con los 11 porque Judas ya se había ido a buscar la forma de entregar a Jesús. Así que habían 11 allí, y dice el texto que dejó 8 a un lado y se llevó a 3 de ellos. Estos 3 que estuvieron en la transfiguración también. Estos 3 que estuvieron allí cuando resucitó a la hija de Jairo. Ya esto lo leímos en aquel capítulo 17. Así que estos 3 eran especiales y Él les pidió que oraran. Pero cada vez que Jesús venía a revisarlos, estaban dormidos. Y eso es un dolor inmenso para Jesús también. Dice la carta 69 del año 1897. El huerto del Edén con su desobediencia y el huerto de Getsemaní con su obediencia se presentan ante nosotros. ¿Qué acción tan costosa fue la del Edén?
cuánto no abarcó el fatal momento de comer el fruto prohibido. Sin embargo, muchos están siguiendo las mismas huellas, desobedeciendo, apartándose de la ley de Dios. Cuando los hombres comienzan egoístamente a desobedecer a Dios, continúan haciéndolo imperceptiblemente. No calculan cuál será el seguro resultado cuando entran en el camino de la tentación. Y apenas si hacen débiles esfuerzos para resistir, y algunos no hacen ningún esfuerzo, pero cuando se despliegue el rollo y Dios lo examine, encontrará que Él ha sido negado en ese lugar, deshonrado en otro, y a medida que el rollo se abre más y más, se revelan los resultados de los actos que no fueron cristianos. La palabra de Dios no sirvió de alimento, por lo tanto, los actos de ellos no fueron el resultado de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Qué triste. Muchas veces despreciamos y rechazamos a Jesús. Dice la sierva del Señor: la naturaleza humana de Cristo anhelaba tener siquiera la simpatía de sus discípulos en esta terrible hora de prueba. Se levantó de la tierra por segunda vez y fue a ellos y los encontró durmiendo. No era un sueño profundo, estaban amodorrados, solo comprendían parcialmente el sufrimiento y la angustia de su Señor. Jesús se inclinó por un momento sobre ellos con ternura y los miró con sentimientos mezclados de amor y compasión. En esos discípulos dormidos vio una representación de una iglesia que duerme. Estaban dormidos cuando debían estar velando. Qué triste, querido hermano. Y luego de este momento crítico llega Judas, entrega a su Señor, comete este acto tremendo, terrible, y viene el momento del arresto de Jesús, versículo 47 al 56, luego lo llevan hasta el concilio, versículo 57 al 68, y allí suceden muchas cosas en la vida de Jesús, pero el versículo 65 dice: después de Jesús haber expresado que era el Mesías, una de las únicas veces en que Jesús manifestó públicamente que era el Mesías, entonces el sumo sacerdote, dice el versículo 65, rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y esto fue un delito de este sumo sacerdote, porque dice la sierva del Señor: en el monte se le dio a conocer a Moisés el modelo de los mantos sacerdotales, se le especificó cada prenda que debía llevar el sumo sacerdote y la forma en que debía ser hecha. Esa vestidura estaba consagrada a un propósito solemnísimo. Esta vestidura representaba el carácter de la gran realidad, antitipo de Jesucristo. Los mantos cubrían al sacerdote con gloria y belleza y hacían destacar la dignidad de su oficio. Review and Herald del 12 de junio del año 1900. El sacerdocio se había pervertido de tal manera que cuando Cristo declaró que era el Hijo de Dios, Caifás, con fingido horror, rasgó su manto y acusó de blasfemia al Santo de Israel. Muchos que afirman hoy que son cristianos están en el peligro de rasgar sus vestiduras haciendo una demostración de arrepentimiento, aun cuando su corazón no se ha enternecido ni subyugado. Por eso hay tantos que continúan fracasando en la vida cristiana. Se manifiesta un aparente dolor por el mal, pero su arrepentimiento no es aquel del cual uno no necesita arrepentirse. Mensajes Selectos 102 del año 1827 dice: la costumbre general era que las vestiduras se rasgaban cuando morían los amigos. Solo el sumo sacerdote era una excepción a esta costumbre. Aún a Aarón se le prohibió que demostrara su dolor y duelo rasgando sus vestiduras cuando perdió a sus 2 hijos, porque no glorificaron a Dios como se les había especificado. La prohibición era positiva. Esto es interesante. Y fue lo que pasó por alto Caifás, porque él rasgó sus vestiduras. Y cierro con esta cita de Mensajes Selectos, página 102 del año 1897. Por haber rasgado así su vestidura con un fingido celo, el sumo sacerdote podría haber sido procesado ante el Sanedrín. Había hecho precisamente lo que el Señor había ordenado que no se hiciera. Estaba bajo la condenación de Dios, pero pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Hizo todas sus acciones en relación con Cristo como un juez sacerdotal, como un sumo sacerdote en el ejercicio de sus funciones, pero no lo era por designación de Dios. El manto sacerdotal que rasgó para impresionar al pueblo con su horror por el pecado de blasfemia cubría un corazón lleno de impiedad. Actuaba inspirado por Satanás. Bajo una suntuosa vestidura sacerdotal, estaba cumpliendo la obra del enemigo de Dios
Esto ha sido hecho vez tras vez por sacerdotes y gobernantes. La vestidura rasgada puso fin al sacerdocio de Caifás. Con su propia acción se descalificó para el oficio sacerdotal. Después de la condenación de Cristo, no pudo actuar sin mostrar la ira más irrazonable. Lo castigaba su conciencia torturada, pero no sentía ese dolor que induce al arrepentimiento. La religión de los que crucificaron a Cristo era un fingimiento. Las vestiduras sacerdotales, que deberían haber sido santas, cubrían corazones que estaban llenos de corrupción, malignidad y crímenes. Interpretaban que la piedad era una fuente de ganancias. Los sacerdotes no eran nombrados por Dios, sino por un gobierno incrédulo. El cargo del sacerdocio era comprado y vendido como bienes comerciales. Caifás obtuvo el cargo de ese modo. No era un sacerdote nombrado por Dios según el orden de Melquisedec. Se dejó comprar y vender para obrar iniquidad. Nunca supo lo que era ser obediente a Dios. Tenía apariencia de piedad y eso le daba poder para oprimir. Y qué triste es que esto estaba pasando en el pueblo. Mira, eran los líderes, eran los que estaban dirigiendo, el sumo sacerdote y todos los religiosos. El pueblo estaba realmente lejos del Señor Jesús. Por eso cuando Cristo vino, lo rechazaron. Y luego termina el capítulo mencionando el versículo 69 en adelante, cuando Pedro niega. Mira, Pedro había dicho, no te negaré, Señor, no te negaré, si tengo que morir, no te negaré. Pero lo hizo. Por eso Jesús dice, y quiero terminar con esta expresión, me extendí muchísimo, discúlpame, pero es que el texto era extenso y había mucho por decir y no quería dejar pasar nada por alto. Pero el texto en el cual quiero dejar esta reflexión es el versículo 41, cuando Jesús llega donde los discípulos, se los encuentra durmiendo, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo dice así porque Pedro con su espíritu, es decir, con su mente, estaba dispuesto a serle fiel al Señor. Cuando dijo, Señor, no te negaré, si tengo que morir, no te negaré. Su mente estaba dispuesto, pero la carne era débil. Y por eso aquí en el versículo 69 en adelante, cuando Pedro iba siguiendo de lejitos a Jesús, llegó la prueba y lo negó 3 veces. Porque él estaba con su mente dispuesto, pero no estaba velando y orando. Querido hermano, hoy debemos aprender de esto. Y como lo dije en reflexiones anteriores, velar no solamente es estar despiertos, sino es estar activos, trabajando, haciendo algo por Cristo, entregándonos a Él totalmente para poder vencer al enemigo. Recuerda que si te sometes a Cristo, resistes al diablo, éste huirá de ti. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!